Muy buenas, soy el doctor Oriol Lugo, doctor en psicología, y aquí estamos, espacio más de entrevistas. Y hoy vamos a charlar, vamos a conocer a Nuria Marín. ¿Qué tal, Nuria? ¿Cómo estás? Hola, muy buena, Uriol, ¿qué tal estás? Para mí es un placer, nos conocimos en persona y ahora de alguna forma pues seguimos también con ese Mm, contacto. Te presento, tú eres coach, también eres sí, creadora del proyecto Tú eres tu coach y además mm, también es un proyecto, una serie de trabajos que tú acompañas a la gente en sus procesos de crecimiento, de desarrollo personal y luego mm, también hablaremos un poquito de una experiencia que mm. a muchos de los espectadores os va a sorprender, pero que también cada vez se está hablando más, con lo cual quedaos hasta al final porque va a ser muy interesante. Si te Mm. parece, Nuria, empezamos por el principio, en qué consiste o cómo nació también ese proyecto de Tú eres tu coach. Pues mira, algo que llevo muy integrado en mi vida. Primero, por procesos míos propios, Ujú, yo he ido viendo cosas que funcionaban en mí y cosas que no. Entonces, empecé a acompañar a personas cuando el coaching ni siquiera era algo que se conocía. Yo te digo ujú, que hace, pues posiblemente 11 años, más, quizá más, que yo empecé con todo esto, en el que cuando yo decía que hacía coaching, su cara era algo como, ¿co qué? Ahora ya es algo muy conocido, pero cuando yo empecé no. Y esto que dicen, ¿no? De que cuando tú estás con tu pasión por delante, todo se da. Pues yo he vivido por y para esto desde hace muchos años. O sea, yo ujú. no es que haya sacado la certificación y haya empezado con las prácticas, no. Fue más bien con las prácticas y luego me saqué la certificación, ¿no? Vale. A partir de ahí, bueno, pues yo empecé a acompañar a personas a través de ya este formato más concreto del coaching Ujú, y viendo que era algo que me apasionaba, algo que se me daba bien, algo que, bueno, me rendía la evidencia de que era una de mis habilidades. muy Entonces, bien. a partir de ahí empecé a acompañar a personas en el uno a uno. Con esto de las redes sociales, pues bueno, ha sido también eh, un sumar a lo que ya había, pero Ujú, mi manera de acompañar a las personas sobre todo es a través de que se mueran en la emoción, literalmente, porque es una de las cosas que más sorprendía, ¿no? Cuando yo decía muérete en la emoción, me refiero directamente a eso que yo creo que venimos a esta vida, que es a experimentar. Entonces, ujú. toda aquella experiencia que tú no dejes que pase por tu cuerpo, se va a repetir una y otra vez, una y otra vez. Es Entonces, un morir patrón. es un patrón. Ujú, Entonces, hasta que tú imagínate que tú quieres venir a experimentar el desamor, me lo invento, ujú, ¿no? Que es algo que seguro que más de uno ha sentido en su vida. Y tú le das de lado y es como, sí, yo sé lo que es eso, pero tú tienes la idea de que has ujú. vivido esa emoción, pero no, si tienes la idea, tú no lo estás atravesando por el cuerpo. Cuando Claro. me dicen, Nuria, sí, yo ya he llorado mucho y aún así sigo con esa pena o con esa rabia, digo, no, no, no. Tú has pensado la emoción, pero tú Mm, no la has sentido. Porque aquí hay una pequeña diferencia. El dolor es dolor. O sea, tú te das un golpe en un sitio y tú lo que sientes ujú, es dolor. Pero el sufrimiento es no aceptar. El claro. sufrimiento es eso que no dejamos que pase a través de nosotros. La emoción en sí no duele. Yo digo que es muy parecido a un orgasmo. Mm, La emoción viene, si tú la dejas de resistir, te atraviesa y posiblemente la próxima vez que te ocurra algo parecido no tendrá esa intensidad porque ya has tenido la experiencia. claro. Mi pico y pala con las personas siempre es eso, ¿no? Que se dejen morir en la emoción, que es lo que, una de las cosas que más le cuesta al ser humano, que es soltar, eso que se llama soltar. Es un punto quizá también, Nuria, como de rendición, pero desde la parte Total. más budista de no luchar, dejar de luchar. Sí, sí, eso es. Entonces, a eso me refiero, ¿no? Que se tienen muchos conceptos de qué son las emociones, de Ujú, qué es soltar, pero no, es algo, no es algo a hacer, es algo con lo que conectar, ujú. más bien. A Estamos tan sentir, a acostumbrados ser. al hacer. Sí, ¿Cómo hay que hacerlo? Como si claro. esto que nos dicen los cuatro pasos para, Mm, que no es hacer. Incluso soltar no es hacer, es algo con lo que conectar. Uf, mm, uf, una especie de rendición. Y entonces eso te atraviesa ahí, posiblemente eso que se repite en tu vida no vuelva. ujú. Y Y supongo ya que te digo que también. son Claro, eso es también parte de tu proceso de trabajo con la gente que acompañas, ¿no? Con los coaches, para que lleguen a ese punto en el que se rindan o mueran, ¿no? Con esa emoción. sí, 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 sí. Y luego también lo llevo mucho al cuerpo, Ujú, porque el cuerpo para mí es el punto de unión entre lo que vemos de nosotros y lo que no vemos de nosotros. ¿vale? Entonces, cuando esa amígdala nos secuestra Sí. y el cuerpo tiene hasta 7 segundos antes información de hacia dónde va, pero estamos tan ausentes que no lo vemos, también mi trabajo es llevarlo al cuerpo. Mira, has dejado de respirar, observa lo que haces con los hombros, mira lo que estás haciendo con tu entrecejo. Y la mayoría de las veces no se ve porque Mm, es algo que se hace de manera automática. mm.
Entonces, totalmente. cuando tú lo llevas a eso, se dan cuenta enseguida de, ¿eso estaba haciendo? Sí. Mm, Ese cortar ese circuito, como yo digo, ese traerte al presente, que no es más que otra cosa, interrumpe ese circuito y tú ya puedes parar y ver esa emoción de alguna manera, ¿no? claro, rompes Creo que es muy importante. esa dinámica o esa inercia que de alguna forma tienes instaurado, ¿no? Mm. Supongo que hay gente que tiene la rabia más a flor de piel, pues entonces sería un poquito como romper esa dinámica típica, ¿no? Por ejemplo, para que esa rabia pues, pueda transmitirse o pueda gestionarse de otra manera. Literal, literal. Y además no siempre vas a sentir la rabia en tu vida. Parece que una de las cosas que nos contamos, uno de los cuentos que más nos contamos, Ujú. es que eso que tenemos va a ser para siempre. Mm. No. Si quieres un tips, uno de esto que tanto nos gusta a los humanos, como esa pastillita es, vale, vale, di que tienes rabia o que estás en una situación que no te gusta, por ahora, Exacto, el por por ahora. ahora. Eso como que calma mucho, es como por ahora, como por ahora. Vale, vale. Y entonces podrás ver si muchas veces no se ve por no parar y mirar qué está ocurriendo. Claro, rompes también con esos pensamientos catastrofistas, ¿no? De esto va a ser para toda la vida, me va a afectar en todas las áreas y está ligado a la persona, con lo cual no se puede cambiar, ¿no? Esa triada, digamos, de pensamientos negativos. Aquí empezamos Ujú. ya a transformar esa mentalidad. Eso es. Eso es como lo veo, pero ya te digo que una cosa está en la teoría y otra es la práctica continua durante todos estos años que he estado acompañando a personas. Mm, Da igual el extracto social en el que te muevas, desde profesores, fruteros, fruteras, amas de ujú. casa o amos de casa, gente empresarios de alto nivel, da igual, da igual, Es da lo igual. mismo. Todo el mundo es igual, todo el mundo. Eres un humano viviendo aquí en una piedra que está volando en el espacio, pues ya está. Además, a mí me ha gustado ese sentido que le has dado, ¿no? De querer experimentar, ¿no? Esa especie como de misión que de alguna forma, cuando supongo que vas también ganando conciencia acerca de la vida o acerca de la realidad, te vas dando cuenta, ¿no? De que muchas cosas de las que nos ocurren no son mera casualidad. Lo ves con el tiempo. ¿Lo ves con el tiempo? Sí. Es como cuando había antes, ¿no? Yo recuerdo hace años un cuento, ¿no? Que diferente sería si la vida partiese de cuando morimos. La Mm, diferencia, ¿no? Porque es como cuando vas cumpliendo años, vas acumulando experiencias, literal. Y hay cosas exacto. que ya como ni quieres ponerle energía a eso, como otra vez no, mira, no, ya por ahí no. Entonces, como sí, la experiencia. En realidad, hasta que no nos permitimos tener una experiencia real de nuestra vida y que no es un concepto, porque si tú lo piensas, lo único que Ujú, te queda es una experiencia. mm, Incluso la gente se puede hacer adicta a esa experiencia a través de situaciones que no le gusta, como la depresión o lo que sea, da igual. ujú, Si tú lo piensas, si tú lo sientes, incluso tú, te invito a que tú lo hagas, o yo lo ujú, puedo hacer contigo, si te va a tu mente, seguro que uno de los recuerdos que más intensidad tienen para ti es cuando tú lo pasas mal. mm, Entonces, tú tienes una experiencia en ese momento, tú te estás sintiendo, mm, sientes el dolor, sientes tu cuerpo, sientes todo. Entonces, realmente tienes una experiencia de vida. Puede que lo puedas hacer a través de la alegría, sí, pero esas nos llaman mucho la atención por nuestro instinto de supervivencia y hace que tú tengas una experiencia. Ahora bien, cuando tú la completas como un videojuego, cuando tú mm, completas esa experiencia es como, venga, dame otra. Es como si ya no hubiese jugado muchas veces al parchís y dice, otro juego. mm. Pero para eso tengo que jugar varias veces al parchís, saber que está jugando al parchís, cómo son las reglas, cómo se gana, cómo Claro. se pierde. Y Pero darte si tú, cuenta también, ¿no? De esos juegos que jugamos. eso es, las reglas, cómo funcionan y jugar a ellas. Pero esa es la experiencia. Entonces, como venga, ahora otra cosa. Mm. Por eso llamamos etapas de la vida, ¿no? Si es que en aquella etapa yo hacía así, la viviste, la experimentaste a otra cosa. Claro, el momento en que te das cuenta de que tú estás escogiendo el juego al que estás jugando, puedes también decir, pues ahora quiero jugar a otro juego. Sí, pero ¿sabe, Uriol, lo que yo he observado con todo este tiempo y con este exceso de información que hay ahora? Porque todo lo que sea acceso, pues para mí hay un desnivel. Ujú, Con este exceso de información que hay ahora, ¿no? Con todo esto que tenemos pues, en redes, con todas estas bombas de información que nos rodea, lo que veo es que la gente se queda en la información. mm, Creo que es donde se paraliza el ser humano. Lo claro, que tú dices, sí, yo lo veo. ¿Y? claro. ¿Y ahora qué? No conecta. No, Si, no si no te mueves pasa. de ahí, si no haces algo, no, no, no. Entonces, ese creo que es uno de los mayores, de las mayores piedras que encontramos en el camino ahora, el exceso de información. Sí, coge lo que te funcione y úsalo. Usa la vida para Mm, experimentarla. mm. Durante una etapa de mi vida me vi muy identificado con un coleccionista de información, de leer Ah, mucho y te das cuenta luego de decir, vale, he aprendido mucho, he albergado mucho conocimiento, pero
falta esa parte vivencial, ¿no? Y estoy experimentando lo que realmente quiero o estoy conectando, ¿no? Con esas experiencias que me gustarían. Supongo que es algo que a lo mejor más gente le pasa, ¿no? De querer acumular, acumular y luego ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Es como si tú tuvieses el armario lleno de ropa, Mm, ¿vale? Porque has visto que ese artículo, esa camiseta en concreto te puede ayudar para X, aquel pantalón para no sé qué, y tú tienes el armario lleno, pero todo no te lo puedes poner. Hay un día en exacto, el que eliges ponerte algo, pero todo lo demás sobra. Entonces, exacto. eso es lo que ocurre, que abrimos el armario, wow, es como cuando vas a unos grandes almacenes, están de rebaja, está todo por todas partes, no sé si a ti te pasa, y hay Mm. ropa por todas partes, y dices, yo me voy, yo aquí no puedo, yo no puedo comprar aquí nada porque te satura Demasiado. tantísimo estímulo. Pues eso es Ah, lo que nos pasa cuando tenemos tantísima información y no hacemos nada con ella. Entonces, exacto. lo más importante es la experiencia. ¿Cuál es la experiencia? Y si tú miras hacia atrás en tu Mm, vida, puedes ver perfectamente, identificar con claridad qué es una experiencia y qué no lo es, qué es un concepto y qué es una experiencia. La exacto. experiencia es aquello que no puedes ponerle palabras. Mm, Es como, te podría explicar, pero es algo, ahí está la experiencia. Cuando tú le pones un lacito, un punto y coma y tal, eso es un ordenador hablando. claro. Sí, sí. Es mucho más emocional, mucho más instintivo, mucho más desde el cuerpo. Está muy Mm, bien. Y mm, Nuria, entremos también en otro tema que también está vinculado con estas experiencias o vivencias, mm. que es uno de los temas que también hemos anunciado al principio, que es tu experiencia con una situación cercana a la muerte. ¿Qué ocurrió? Pues fíjate, Uriol, que yo he estado muchos años sin saber que eso era así. Yo Ujú, pensaba que me lo había imaginado, ¿vale? ujú, Porque yo hace posiblemente quizá 18, 19 años, tuve un accidente doméstico, aparentemente, pues no sé, fue de lo más tonto, ¿no? Que fue ujú, que la parte de arriba de un armario, no sé cómo, ahora cuando va pasando el tiempo dices, pues, ¿cómo pudo pasar aquello? En la parte de arriba de un armario se giró ujú. y me cayó entero de pico en el centro de la cabeza. Cuando te digo el centro Uf, de la cabeza, fue en el centro de la cabeza. Luego, cuando he como indagado un poco, sí, veo que esto donde se une, justo ahí me dio pero el ostras. pico. En ese momento yo sentí que mi cabeza crujía, pero que crujía. Yo lo último que recuerdo fue cogerme la cabeza porque yo oí crack. Dije, me ha Ostras. abierto la cabeza. Entonces, bueno, ya cuando me desperté, pues ya vi la situación en la que estaba. A mí me dijeron que yo, pues, vomité, tuve muchísimo sudor, o sea, esto como cuando te mueres, ¿no? Sí, Mucha sí. agua en el suelo, me hice pipí, todo el esfínteres fuera, todo, Vale. todo, todo. Pues, listo mi cuerpo. Entonces yo en ese momento, fíjate que recuerdo la situación, pero ahora verás lo divertido de esto, como yo lo quiero ver, de Mm, divertido. Fue que de repente yo como si no pesara y me vi en un sitio, en un espacio, ujú, que lo que más me sorprendió no era el espacio en sí, en el que estaba, era lo que yo era mm, en ese momento. Mira, ya tengo el vello de punta. mm. Porque voy a procurar, fíjate, ya estoy haciendo con las manos esto, procurar esa información, pasarla por el cerebro. Pero Vale. es prácticamente imposible. Entiendo que es esa Porque experiencia de las que hablábamos antes es que de no se, difícil es que de no se puede, describir. es que no Claro, se puede. Es como si quisiera el océano meterlo en chupito. Puedo traerte el claro, chupito y decirte, mira, se parece a esto, pero el océano es claro. otra cosa. Sí, sí, sí. Yo en ese momento, eso que dicen de que somos todo uno, Ujú, yo no sabía si había más uno o no había uno. Yo era como que toda la información ujú, que nosotros vamos buscando desde aquí como seres chiquititos, en ese momento yo era toda la información, pero la información no era una masa, como puede pensar nuestro cerebro. Era como todo en un micropunto. Y yo era ese micropunto. Era una cosa muy extraña de explicar. Pero yo tenía ahí una sabiduría y me daba, yo recuerdo de mí como una sonrisa interna. Me decía, hay que ver a lo que, mm, ¿no? A lo pequeño que somos, a lo que jugamos. Pero a la misma vez era como poder acceder en el instante ujú, a toda la información, pero no hay un toda. Si yo digo toda, estoy fragmentando la información como hace nuestro cerebro, ¿vale? ujú, Pero imagínate que tú estás dentro del mar y tú sabes que hay mar ahí, pero tú solo estás viendo esa parte, ¿no? Pues eso es lo que hace nuestro cerebro, ver solo esa parte, pero el mar es mucho mayor, ¿no? Pues entonces yo era como si fuese consciente de todo ese mar, pero en un grano de arroz, una cosa súper extraña. Pero me daba como paz y en ese momento yo era consciente de absolutamente todo, 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 de donde ujú. yo venía, donde yo estaba, todo, y demás cosas que no recuerdo.
Después te diré algo sobre esto, no recuerdo, porque no es la verdad que no lo recuerdo. Simplemente que no puedo acceder desde este Es espacio tan pequeño. demasiado, demasiada No puedo información, desde este espacio demasiada... tan pequeño, no puedo. Entonces, de repente yo noté como que yo iba hacia una parte en Ujú, el que había para mí dos personas en el fondo que no eran como nosotros nos venden en las películas. Para mí no era una persona física. Era ujú. como cuando tú hueles un perfume y te recuerda a alguien, Vale. pues yo sabía que allí había dos personas que eran mi abuela. Lo sabía, es que yo lo sabía. Y Ujú, había una que estaba mucho más cerca de donde yo quería ir y una que estaba mucho más cerca de mí. ujú, Entonces yo me fui para allá feliz de la vida. Yo era consciente de cómo era mi vida aquí y yo no tenía ningún problema, yo no tenía nada de salud, no, quiero decir que no era algo que yo no quería venir a la tierra de nuevo, a la vida por algún motivo. No, 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 era consciente de todo, pero me daba igual. Yo quería estar allí, o sea, yo quería quedarme allí e ir hacia algún sitio que todavía no sé cuál es. Pero yo quería ir, yo quería ir, yo quería ir. Y de ujú. repente una de mi abuela, la que estaba más cerca, me hace así, pero yo no la veía físicamente. Ahí es todo diferente, es como lo sabes, pero no lo Ujú. ves. Es Como una como una sensación. sensación. Ujú. Entonces, ella me hizo así y no. Y yo decía, sí, sí, yo me voy, yo no me voy otra vez para abajo. No, 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 no. Yo para allá. Y mi otra abuela estaba como más lejos, ¿no? Pero esta no me dejaba pasar. Y de repente eh, la veo que me hace así y digo, no, no, no. Y yo noté una fuerza mía de querer ir y de que ella me decía que no. Yo tenía que en ese momento tanta paz, tanta sabiduría. Todas estas palabras que te estoy diciendo se quedan hiper cortas, ¿vale? Pero Ujú. tengo que usar alguna en este plano, pero multiplícalas por el número más exponencial que tú quieras. Por eso yo creo que tenemos la habilidad de no recordar lo que es estar muerto. Te lo digo, porque si lo recordásemos no querríamos estar aquí. Ya. Es Te como que aseguro que no. la comparación entre el mundo terrenal y el mundo, ¿no? De lo que haya más allá es abismal, la No diferencia. es nada que se parezca, no. Entonces, afortunadamente, no recordamos lo que es eso, si no, no querríamos. Entonces hubo un momento en el que yo noté cómo mi cuerpo se iba para atrás, pero yo no Ujú. quería, estaba enfadada. De hecho, cuando me desperté, lo que decían que yo comentaba una y otra vez, dejarme, 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 porque yo no quería, es que no quería, Auriol, una resistencia hasta que un momento que ahí entendí lo que es dejar, soltar. Hubo Ujú. un momento que hubo algo dentro de mí que fue como, suelta, como si fuese una niña pequeña que dice, ya, Mm. va a volver sí o sí. Y en ese momento es algo como interno que es parecido a... No sé si tú has visto alguna vez esa imagen de alguien cuando se quiere tirar como en parapente que está así, Mm. uf, de repente se tira, ¿no? Esa sensación de, venga, vale, voy. Mm. Y cuando yo volvía, un momento que yo me dije, vale, vale, voy a volver. Pero todo esto que yo sé no se me va a olvidar. Mm. Ilusa de mí. Nada más volver al cuerpo, lo primero que sentí fue un dolor horroroso, espantoso, y no por el golpe, sino la piel, el cuerpo, este traje, esto que llevamos, que si alguna vez te has metido en un traje de neopreno, Sí. juro por Dios que es como si estuvieses en 5 tallas más pequeño. Era Mm. como, ¿cómo puedo estar yo metido en algo que aprieta el aire apretaba, los pensamientos dolían? Era todo como si me hubiesen metido con un embudo en algo súper pequeño. Era como, ¿qué hago aquí? ¡Qué horror, qué horror, qué horror! Todo dolía, absolutamente todo. Afortunadamente se va muy rápido. Pero hubo un momento que dije, Dios, ¿qué hago aquí? No quería. Y era dejarme, dejarme, dejarme. Y en ese momento dije, ostras, se me ha olvidado todo. Mm. Se me ha olvidado todo. Solo recuerdo lo que viví, pero no recuerdo lo que llamaríamos sabiduría. Ujú. Con el tiempo vi que no es que se me había olvidado, es como si tuviese un disco duro ahí arriba, al que de repente no sé por qué, todavía no he entendido cómo, quizás si leyese más sobre eso, no lo sé, sabría cómo acceder. Pero es como, mira lo que hago con la mano, es como si pudiese subir, ¿Cómo podías coger acceder algo a de ello? información y bajarme un poquito. Pero todo no cabe, Mm. porque no te puedes hacer una idea, Auriol, lo pequeño que es esto. O Mm. sea, es como fragmentado, como si tuviese muchas habitaciones, como a trocitos pequeños, y eso allí no se siente así. No Sí. hay fragmentación. Puedes acceder en cualquier momento a lo que sea, pero esa sensación cuando yo volví fue horrorosa y sentí miedo.
sentí miedo, allí no tenía miedo. Cuando sentí miedo aquí, cuando llegué aquí, lo primero que sentí fue miedo de ¿por qué estoy aquí otra vez? Que me daba, todo era como un ataque, todo, el Ujú. aire, todo. Y dolor, el Era dolor, al final incómodo, todo era incomodidad en comparación. cómodo, todo muy incómodo, muy pequeño. Me imagino esa sensación que tenemos cuando nacemos, tiene que ser algo muy parecido. Mm. No me extraña que los bebés lloren porque Dios mío, El cambio. afortunadamente se va pronto, ¿no? Pero sí que hay una información que de repente yo puedo acceder y creo que compartí contigo una de las frases que me suena mucho a veces y Mm. es esa frase de nosotros somos la información. Y además me hacían Mm. hincapié en la información, como si fuese lo único. Mm. Pero no es un sitio al que acceder, que es lo que nos enseñan con todo esto que hacemos, ¿no? Con el crecimiento personal, con la espiritualidad o lo que sea. Parece que es como que tenemos que ir a algún sitio. No, Y ya no, está no, no. disponible, ya está al acceso. Sí, es esto. Mira, lo que nos enseñan aquí, lo que nosotros vivimos en este plano es como que hay que ir a algún sitio. ¿Pero por qué? Porque está todo fragmentado en Ujú. nuestro cerebro. Entonces pensamos que hay que ir adentro, pero el ir adentro te separa, Mm. porque de nuevo está en la mente fragmentada. Nosotros somos la información, quiere decir que no está ni dentro, ni fuera, ni en ningún sitio. Mm. Eres el completo. Entonces, esa frase hay momentos en la que lo pilla o no lo pilla. Pero nosotros no es que tengamos la información, ni nosotros tenemos una información. Nosotros, todo, tus células, lo que respiras, lo que ves, lo que no ves, es la información. La información. Lo que para cada cual Mm. signifique la información. Para alguna persona será conciencia, para otra será, no sé, El energía, campo, no lo que sé. he escuchado también, ¿no? Esa idea del campo, de que está ya presente en la realidad, sí. Pero bueno, al final son Pero términos para decir lo mismo. efectivamente, lo que sí era como yo creo que la frase lo que me traía era la idea de que no hay que ir a un sitio. Y Mm. que esa idea parte de la fragmentación, esta compartimentada que tenemos en el cerebro, que ni bien ni mal es el traje con el que venimos. Mm. Pero era como no hay que ir a ningún sitio. Si tú quieres ir a un sitio, es que estás separado. Mm. ¿Se entiende? Es como, si tú supieses que no tienes que ir a ningún sitio, hacer nada porque ya lo tienes, se acaba la prisa, se acaba el ir, se acaba el hacer y se Claro. queda el ser. Imagínate que ahora viene Dios y te dice, mira, Uriol, que ya está, ya no tienes que hacer nada más. No Mm. tienes que ir a ningún sitio, ni dentro, ni fuera, ni nada. Tú eres la información. Cuando quieras algo, accede a ella, porque la tiene, sea de la que sea. Mm. Entonces, eso me pareció de una sabiduría no explicable grande para mí. Y a partir de ahí, bueno, pues a mí se me olvidó eso, ¿no? Que eso que había pasado. Hasta que un día, escuchando a Emilio Carrillo, fue Mm. como, estaba yo haciendo algo y escuché a Emilio Carrillo y de esto que como si oye una música y la reconoce. Él estaba hablando de algo que solo sabemos los que lo han vivido. Mm. No se puede explicar, es como un olor, ¿sabes? Como un engrama, Mm. ¿no? Que se utiliza mucho en coaching, ¿no? Ese Sí. engrama que está ahí almacenado, pero que tú dices, ¿de dónde viene? Y de repente voy como un zombie, me siento, empiezo a escucharlo y digo, ah, pues sí que me morí. Sí Mm. que me morí, me dio Te no sé cuánto cuadraba con toda tu y tal. historia. Todo, absolutamente, pero ya no solo con lo que decía, sino de la manera que lo decía y desde el espacio y cosas que a mí me fueron cuadrando. Y a partir de ahí, bueno, pues dije, pues sí, morí, mira, ni tan mal. Lo Aquí que sé es estoy. que aquí estoy, lo que sé es que está bien no acordarse, por lo menos de la experiencia Ujú. o lo que somos o sentimos cuando dejamos este cuerpo físico. Claro, supongo que también ese tipo de mensajes o ese tipo de experiencias, ¿sabes, Nuria? Son una forma también de perder el miedo, ¿no? A la muerte. Porque creo que es Sí, el gran terror que tenemos los seres humanos, o hablo en general, ¿no? De qué es lo que hay después, el sufrimiento, el cielo, el infierno, todas esas cosas que de alguna forma son constructos. sí, pero es que vuelvo a lo mismo, Uriol, piensa por un segundo. Si tú pensaras que la vida y tuvieses la certeza de que después de esto que estamos viviendo hay un estado que no puedes ni explicar, Ya. eh, tú no vivirías. ¿Para qué empujarías en la vida? ¿Para qué estarías aquí? Ya. No. Haces todo por sobrevivir, por mantenerte aquí, por tener experiencia, por conocer esa otra parte de ti. Mm. Entonces, afortunadamente, está bien incluso tenerle miedo porque eso hace que tú te muevas en la vida. Si no, Claro. te quedarías quieto como las personas ya mayores, muy mayores. ¿Tú no has visto cómo se quedan sentados a esperar a la muerte? ¿No le tienen miedo?
Mm. Sí, sí, es como un cambio de en lugar de estar con expectativas muy elevadas, ¿no? De la vida, es como simplemente ya lo lograron, ya han alcanzado lo que ellos querían hacer. Sin embargo, el hecho de la muerte es el mismo, es como tú lo ves. Entonces, por eso creo que esa niebla o eso que pasa, que no sé lo que es, eh, hace que tú no te acuerdes. Puedas tener una idea, pero no, la experiencia es lo que la diferencia. Ujú. Y el hecho también de que a lo mejor haya esas figuras, ¿no? De familiares. He escuchado también otros casos de CMs, ¿no? Hay mucha gente que te habla, ¿no? De ciertos personajes o figuras o familiares que están allí, ¿no? Como al otro lado esperando. Mm. A mí, yo reconocí a mis dos abuelas perfectamente. Además, Ujú, sé que la que estaba aquí quién era y la que estaba allí también. Pero te digo, yo no las veía, ¿vale? Porque, claro, querer pasar esa información de nuevo a este plano ujú, físico de materia, bueno, pues puedo decirte que las veía, pero no las veía, ¿vale? Y otra cosa, yo sabía lo que me querían decir sin hablar, mm, sin mover la boca. Era una cosa muy curiosa que desde aquí nos parece raro, pero allí era lo más normal. Claro, si todo es lo mismo, no tiene que hablarme porque soy lo mismo que esa cosa, esa ujú. energía. Entonces, yo sabía lo que me estaba diciendo perfectamente, Es como la pero yo no veía a telepatía un o ser como... humano, no veía a un ser humano que me estuviese hablando. No, no, no. Era Mm, como un, sé, un haz de luz, podría ujú. decir, algo. Y el hecho también de que a veces se transmitan mensajes, ¿no? Como el hecho de tener, como tú decías, ¿no? Esa idea de es la información o la gente es la información. Hay gente también que relata, ¿no? Esas experiencias de que de repente pues les llega una serie de datos, informaciones o de confidencias o incluso a veces, incluso misiones, ¿no? De decir, pues aún no es tu momento y a lo mejor te toca terminar o vivir esas experiencias. Sí, yo sé además que, lo sé, ¿ves? Ese lo sé, es que hay algo a lo que yo puedo acceder Ujú, y a veces me pasa, ¿no? Que de repente digo, ¿y esta frase de dónde ha venido? O esta claridad tan contundente, ¿de dónde viene? Como si fuese una verdad absoluta, ¿no? ujú, Que no sé si lo es o no, pero para mí, las verdades me traen paz. mm. Entonces, cuando para mí es una verdad en este momento de lo que sea, no hay otra opción, lo escucho y me trae paz, serenidad y presencia y no tengo ninguna otra propuesta mental de si es o no es punto. Entonces, hay veces que me llegan esas frases, incluso cuando estoy con otra persona, ¿no? Ujú, Hay habilidades que yo ya tenía de pequeña, que fui durmiendo por ese miedo con el que te vas haciendo adolescente y que te dicen eso, no lo digas porque eso da miedo, porque tal, que después se han ido también acentuando a raíz de esto, ¿no? o sea, que de niña ya podías captar, ya tenías cierta sensibilidad a la hora de captar energías o ambientes o entornos o... Sí, 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 mucha, mucha. Lo que ocurre pues que cuando las personas que te rodean te hablan de eso desde el miedo, Mm, pues tú lo que haces es cerrar más, ¿no? claro, sí, sí. Y bueno, pues sí sé que hay una información a la que yo accedo con Mm, facilidad para lo que se requiera en ese momento. Pero desde luego si a alguien le puede servir esto como para traerle calma, aunque da igual lo que yo le diga, su experiencia va a ser la que tenga que ser, por mucho que yo diga que allí mm. mejor que no te acuerdes cómo se está, porque si no, tú no quieres estar aquí. Bueno, al menos también desmonta esa idea del infierno, ¿no? O esa idea de que la muerte luego alberga un lugar que es peligroso o es dañino o es algo maligno, ¿no? Sino al contrario, ¿no? Pero, Es otra, pero en una realidad te transición. pone a salvo. En realidad te pone Claro. a salvo. Tú imagínate que tú tienes aquí una vida que dices, "Uf, se me está haciendo cuesta arriba, es complicado. Ah, yo Mm, me voy allí que estoy más a gusto. mm, ¿Para qué voy a estar yo aquí? Entonces, mm. de nuevo, qué bien hecho está todo para que digas, Sí, no, que aquello es peligroso, tal. Ah, te mantiene aquí, venga, va, voy a hacer algo para que mi vida mejore. Porque si no, tú te vas a la mínima de claro, cambio. ya estaría. Sí, sí, sí. Ya estaría, es como, ¿para qué voy a estar yo aquí pasándolo mal si allí estoy de vacaciones? Sí, es así. Totalmente. Entonces, afortunadamente sí, bueno, que eso siga creyendo a quien le funcione. Tarde o Exacto. temprano verá lo que hay. Totalmente. Y no sé si tú, Nuria, has visto la película de Pixar de Soul, la de las almas, esa película que Ujú, salen como especie como de almas que se van ujú, reencarnando. No sé si a lo ujú. mejor ves algún tipo de paralelismo o por lo contrario dices, no, 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 eso es una peli y no, no hay nada que tenga que ver con... No sé si No, sí recuerdas, ¿no? creo, Esas figuritas, eso como almas que van subiendo y van encarnándose. es que ¿sabes qué pasa? Cuando yo puedo hablar de la experiencia que yo pueda tener aquí como humana, pero cuando yo Claro, morí, eso era de otra forma. claro, O sea, no había forma, no, ya. no había
¿cómo podría decirte? Como esa alma troceada. No, Claro, era era todo. todo, era todo. Era como, no te lo sé explicar, era como si esas almas se pudiesen diluir en una niebla y toda la niebla fuese en la alma. Mm. Es que no sabría Sí, explicarte de otra sí, sí. forma. Como el océano que decías antes. Sí, ¿Y también sí. tuviste esa experiencia de lo que sería el túnel? Esa idea del túnel o Sí, de yo dar cuando, luz. cuando levanté, yo no vi un túnel como tal, no vi una cosa cerrada, Ujú. pero la percepción que tuve sí era de ir a un sitio. Vale, Yo quería ir a un sitio como en una el que tenía dirección. mis dos abuelas que no me dejaban ir más para allá. Vale. Pero sí era como una inercia que yo quería ir hacia un lugar, eso lo tenía claro. Que, Porque vamos, también... tan claro como que pataleaba que no me quería venir. Y luego también lo que también describe mucha gente es el hecho de verse flotando, ¿no? Como verse fuera del cuerpo o ver incluso la Tierra, ¿no? Desde otra perspectiva, desde otra distancia. Esto, por ejemplo, Yo lo... directamente me vi arriba. Yo no te puedo decir algo Claro, que no he vivido porque, o que no recuerdo, ¿eh? También te claro. digo. Pero si te das cuenta, cuando yo hablo siempre hago así Sí, o así, porque sí, 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 sí. sí, no lo recuerdo, pero sí tuve la percepción de moverme a un Mm, sitio y de ir de nuevo al cuerpo. El que más recuerdo es, porque era algo a lo que yo le estaba poniendo ujú. mucha resistencia, volver, pero yo sí recuerdo perfectamente de para atrás. Lo recuerdo, eso sí lo recuerdo perfectamente. Con lo Bueno, cual, si iba para atrás es que estaba en un sitio. mm, está muy bien. Nuria, nos Mm. acercamos ya al final de la entrevista. La verdad es que he pasado volando y yo creo que Y este volando, la tema verdad. daría para mucho más también. Me gustaría que pudieses dar un último mensaje para la gente que a lo mejor está preocupada, a lo mejor hay gente que está pues con ciertas preocupaciones por el futuro, o está agobiada por los cambios continuos. ¿Tú qué les dirías a estas personas? Ay, pues para mí, como te he dicho al principio, creo que una de las cosas más importantes que tenemos como llave maestra para vivir es nuestro cuerpo, fíjate. Mm, Como te digo antes, el cuerpo para mí es la unión entre lo que vemos y lo que mm, no vemos. Entonces, nos perdemos mucho en el sentido común. mm, Dejemos de decir sentido común y mm, utilicemos el sentido propio mm. para todo. Sentido propio. Me gusta. Sí puedes usar la información de los demás para saber qué te puede ir a ti. Pero es como si yo te digo, mira, unos zapatos funcionarían bien, Uriol. Y tú coges y te pones mis zapatos, de Ya, mi número y de mi gusto personal. No sé si te van a funcionar. claro, A lo mejor sí los zapatos, pero ¿cuál es el tuyo, el que te va bien? ya. Entonces sí que creo que en esta cantidad de información que Mm, hay ahora, lo más importante, lo que yo le diría a la gente es apostar por el sentido propio. Eso te mm, va a llevar a ti, te va a traer al presente, mm. con quién te mueves, dónde estás, eso quieres seguir haciendo, lo que sea, pero sentido propio te va a llevar a ti, a tu propia acepción. Entonces, mira a ver qué hay ahí. Eso yo creo que es sagrado y es como tu brújula para saber si está donde quieres estar y si no es eso, dónde, pero siempre con el sentido propio. Olvidémonos del sentido común porque ahora mismo es una barbaridad lo que hay de información. Sí, totalmente, está muy bien. Aplicar ese sentido propio que seguro que también nos va a ayudar a encontrar esas experiencias, esas vivencias, como bien decías. Mm. Nuria, ha sido un auténtico placer. Espero y deseo que la gente que nos ha visto empiece también a perder cierto miedo a la muerte, al menos a vivir la vida de otra forma que también Eso, sea más placentera y también mucho más enriquecedora, ¿no? A nivel de experiencias, vivencias, situaciones. Y qué mejor manera de hacerlo con grandes profesionales, como es el caso de Nuria Marín, que nos ha acompañado en esta entrevista. Muchísimas gracias. gracias, Auriol. Y Un para la saludo. gente, y para la gente que quiera contactar contigo, ¿dónde lo hace, Nuria? ¿Dónde puede llegar a tu Pues, página web? en Instagram o en mi web, que mi Perfecto, web es tuerestucoach.es, muy bien. o igual, tú eres tu coach, fíjate el nombre que elegí, es exactamente lo mismo, sentido Mm, propio. Tú exacto, eres tu propio coach. En Instagram también es así, tú eres tu coach. perfecto. Pues un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias. Gracias.